Ya en este momento eh, no quiero aburrirlos, pero quiero recordarles lo que dice el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, el de la vigente Constitución Nacional. Dice: nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objetivo de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Hermoso preámbulo. Destaco esto: todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. La Constitución de 1853 planteaba la cuestión indígena, pero fíjense los términos de aquellos tiempos, que lógicamente estamos hablando 1853, estamos hablando prácticamente 169 años atrás, y entonces decía, respecto de los pueblos originarios, proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Lógicamente era como una verdadera imposición, ¿no? Porque ellos tenían sus propias creencias y esas creencias tenían siglos. Pero lógicamente que el mundo avanza, a veces retrocede, y ya en la Constitución reformada en 1994, en el artículo 75, inciso 17, ya plantea una cosa distinta, y esto hace apenas 28 años atrás, es decir, la Constitución vigente. Dice lo siguiente: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Por último, el nuevo marco supone asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, más allá de las provincias, pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Qué linda la Constitución que tenemos. Sí, tiene muchas falencias, pero qué linda que es igual. Ojalá la pudiéramos respetar. Lo sorprendente es que en la Argentina no respetamos lo que es el mandato, cuyo cumplimiento corresponde en primer lugar a los integrantes del Estado en cualquiera de sus poderes, a todo funcionario público, y lógicamente hasta el último de los ciudadanos tiene el deber de cumplir con la Constitución, pero cuanto más jerarquía institucional tiene una persona, más sometida a la letra de la Constitución está. Sin embargo, se van creando corrientes de opinión malsanas, insanas, mentirosas, calumniadoras, a partir de los cuales se empieza a estigmatizar a un sector y se lo empieza a transformar en una suerte de demonio, de enemigo de la patria, de potencial aliado a cualquier potencia extranjera. Y esto se está haciendo con los mapuches.
de manera que se creó un comando unificado para intervenir en Villa Mascardi, que es allí, cerquita de Bariloche, con 250 uniformados de fuerzas federales y provinciales, y con un despliegue prácticamente militar. Es decir, parecía que iban a la guerra. Perfecto. ¿Y a quién terminaron deteniendo? Aparece como que han detenido a 7 mujeres. Una de ellas embarazada, otra madre de un bebé de 1 mes, y otra madre de un bebé de 4 meses. Yo entiendo que la orden judicial es una orden absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal. Entiendo que quien ordenó esto debería ser sometido a un juicio político. Pero no solo eso, también siento que si yo fuera un gendarme y voy con 250 compañeros armados y me encuentro con una mujer embarazada, una mujer con un bebé de 1 mes, otra con un bebé de 4 meses, 4 mujeres más, la verdad no cumplo la orden. No se puede cumplir esa orden. ¿Qué es eso de detener a mujeres por el delito de ser mapé y por el delito de habitar un lugar en la tierra en el que sus antepasados lo vienen habitando desde siglos? Sí, está toda la historia de que los araucanos vinieron aquí en forma de mapuches, mataron a los tehuelches y se quedaron ellos. Bueno, es una historia a discutir, pero hoy te encontrás con esa situación. Y entonces decís, ¿de qué se trata esto? No, lo que pasa es que los mapuches son violentos. ¿Los mapuches son violentos o hay 20 violentos? Y esos 20 violentos, ¿quién los ha armado? Escuché el otro día a un vocero diciendo que en la RAM, esa organización, ¿no?, que supuestamente reivindica los derechos de los mapuches, es una creación de Patricia Bullrich. Para investigar, muy para investigar. Es decir, cuando quiero demonizar a alguien, le pongo un aditamento, le pongo un grupo violento con acciones que ponen a la opinión pública en contra. Esto es tan viejo como que acá nos lo han contado algunos militares, porque parte del arte de la guerra es, si yo quiero un conflicto con alguien, quiero un conflicto con otro país, con el país X, hago que el país X ponga justamente una bomba en un bar de Buenos Aires. Entonces, digo, fueron ellos, y ahí voy y ataco. Sin ir más lejos, las Torres Gemelas, donde se invadió Irak. Irak no tenía absolutamente nada que ver con eso, pero fue la gran excusa para tomar el petróleo de Irak. Entonces acá se crea una RAM, una organización supuestamente mapuche, que da la impresión de que el Estado no puede descubrir quiénes son. ¿No le parece raro que todo el instrumental del Estado no logre capturar a un conjunto muy pequeñito de personas? ¿No le parece un poco raro que no pueda hacer una labor de inteligencia? ¿O es que son parte de servicios de inteligencia los que hacen esto? ¿Para qué? Para justamente enturbiar el ambiente y poner... ¿Y por qué? ¿Por qué esta persecución? ¿Cuántos son los mapuches en la Argentina? Mire, le voy a decir, porque a partir de la encuesta complementaria de pueblos indígenas, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, se calcula en 105.000 los mapuches, prácticamente todos integrados a la vida comunitaria. Quiere decir que usted, si va a donde se encuentran 3/4 partes de los mapuches, es decir, 78.000, son en Chubut, Neuquén y Río Negro, usted se cruzará con muchos de ellos que se reconocen mapuches, pero usted los verá en un lugar donde ni sabe que son mapuches. Están integrados total y absolutamente a la vida en comunidad, pero lógicamente como
una persona que comulga con una religión no tiene por qué andar con un cartelito diciendo con la religión con la que comulga, y libremente usted no lo está identificando. Perfecto. Quiere decir que ¿cuál es el problema acá? ¿Por qué semejante accionar? ¿Por qué continuar la acción de Patricia Bullrich de demonizar a este sector e ir con las Fuerzas Armadas o con la Gendarmería en particular y fuerzas federales a desalojarlos? Allí está Santiago Maldonado, que fallece en un operativo. Bueno, si fallece víctima directa o indirecta, pero fallece por un operativo de gendarmería, y después lo que no hay ningún tipo de dudas es que matan a Nahuel, a Rafael Nahuel. Ahí sí lo asesinan, ahí lo matan por la espalda en otro operativo. Aquí no ha habido víctimas fatales. Bueno en ese sentido. Pero ¿cómo es ese despliegue contra... ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Mire, lo que hay detrás de esto es amedrentar a habitantes que están en tierras que son muy ricas. Son muy ricas no tanto para ellos, sino para sectores, para empresas multinacionales, para sectores que quieren venir por nuestros recursos. Para eso nos endeudaron. Nos endeudaron para llevarse nuestros recursos. ¿O no nos damos cuenta? ¿O nos vienen tomando el pelo desde hace tanto tiempo? Nos crean una deuda falsa, ficticia, con intereses usureros, una deuda delictiva, que el Estado argentino jamás se atreve a auditar. Porque ahí se tocan intereses del parasitismo financiero internacional, se tocan los intereses del Fondo Monetario Internacional, se tocan los intereses del Club de París, y frente a esos intereses bajamos la cabeza, tenemos miedo. 40 años de democracia y no se investigó la deuda externa, labor que le correspondió a privados, a patriotas privados como Alejandro Olmos, padre, Alejandro Olmos Gaona, que tenemos habitualmente en nuestros micrófonos, Héctor Giuliano y otros, el embajador Espeche Gil y otros que investigaron y denunciaron esta enorme estafa. Pero ahí el poder político nuestro, me avergüenzo no por tener un partido político, para nada. Los gobiernos elegidos por el pueblo son mis gobiernos. Sí, son mis gobiernos, aunque disienta en un 80 o un 90% con cualquiera de ellos, no importa, son mi gobierno. Y quiero que mi gobierno dignifique mi existencia. Entonces quiero que tengan la altivez de los próceres de nuestra patria, que frente al extranjero jamás se humillaron y que pelearon hasta arriesgando la vida. No hace falta el heroicismo del siglo XIX, pero sí la altivez, el patriotismo, la defensa de lo propio frente a los poderes extranjeros. Estoy avergonzado por esta dirigencia. Creo que al gobierno lo tocó la maldición de Malinche, que es el tema que seguidamente, dentro de un ratito, vamos a escuchar. Pero yo les pregunto a usted, para que reflexione, porque escucho por ahí, esto que yo estoy opinando es minoría absoluta. Veo por ahí todos, contra los mapuches. Yo le pregunto, si fuera una comunidad de alemanes, yo tenía una tía que pertenecía a una comunidad de alemanes en Entre Ríos, ¿no? Una hermosa tía, de la que tengo el mejor de los recuerdos. Y por la que siento orgullo, porque los alemanes venían a la Argentina a vivir, y eso nos llenaba de orgullo. Ahora, si estos fueran alemanes, ¿ustedes creen que el operativo de gendarmería hubiera sido el mismo? ¿Ustedes creen? No, porque frente al extranjero bajan la cabeza. Entonces no sea cosa que los alemanes nos generen una queja diplomática y nos desprestigien en el mundo. Y si fueran ingleses, por ejemplo, hubo un fallo digno de la Cámara
de Bariloche para obligar a Joe Lewis, que se apoderó del lago Escondido y que tiene miles y miles de hectáreas en la Patagonia, le ordenó abrir un camino de acceso para que nosotros, argentinos, propietarios y soberanos de nuestro territorio, podamos acceder a un lago que es propiedad pública, es propiedad de todos. Pero Joe Lewis, el hombre de la corona británica en la Argentina, no hace caso a la justicia argentina. ¿Se le mandó la gendarmería a Joe Lewis? No, a él no se le mandó la gendarmería. Se le mandó la gendarmería a gente pobre. Les pregunto, ¿manifestamos el mismo coraje frente a los ingleses? Les voy a decir que no. Les voy a decir horriblemente que no. Y les voy a decir por qué no. Porque nosotros, allá por 1989-1990, firmamos los tratados de Madrid con los ingleses. Y los tratados de Madrid constituyen una ofensa muy grande a la dignidad nacional, muy grande a la dignidad nacional. Son humillantes para la Argentina. Los firmó el gobierno que venía a reivindicar la soberanía nacional. Triste, es lo que pasó, es la historia argentina. Pero miren, elegí un artículo de los tantos que tienen los tratados de Madrid para ver cuál es la relación que tenemos con los ingleses. Los ingleses que vienen acá desde 1715, cuando iniciaron casi 100 años antes de las invasiones inglesas, cuando iniciaron su acción para quedarse con este territorio. En los tratados de Madrid firmados por el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la Corona Británica, en el artículo 5, Gran Bretaña adquiere derechos sobre las Fuerzas Armadas Argentinas, no pudiendo existir movimientos aéreos o navales de parte de nuestro país sin el expreso consentimiento del comandante de las fuerzas británicas en las Islas Malvinas. Y fíjese usted, es decir, que nosotros, para hacer un movimiento de fuerzas aéreas o navales, tenemos que pedirle permiso al comandante de las fuerzas británicas en las Islas Malvinas. Esto rige hoy. Y yo les di solo un pequeño ejemplo para no agotarlos. Un pequeño ejemplo para no agotarlos. Es humillante cuando en 2009, con Proyecto Sur y Pino Solanas, llegamos a la Cámara de Diputados, se planteó no solo investigar la deuda externa, auditoría de la deuda externa que todavía al día de hoy no se hizo en casi 40 años de democracia, sino denunciar que el Congreso dijera basta con los tratados de Madrid, que son humillantes. No, ahí sí nos humillamos. Frente a los ingleses nos humillamos. Recibimos a la generala del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson. La recibimos con todos los honores. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer el ejército de los Estados Unidos en el sur, cuando ellos lo que tienen que proteger son los intereses en su territorio? No, vienen con actitud imperialista por el petróleo, por el litio, por el Paraná, por el comercio exterior, por el dominio de nuestras finanzas, por la dolarización de la Argentina. Y ahí nuestros dirigentes bajan la cabeza y reciben a Laura Richardson. Y no solo recibimos al embajador de los Estados Unidos, cosa que lógicamente así debe ser, es correcto, sino que nuestros gremialistas van y lo visitan en la embajada. ¿Qué tienen que hacer nuestros gremialistas en la embajada de los Estados Unidos? Ahí bajamos la cabeza. Con el fondo bajamos la cabeza. Tenemos un pequeño déficit fiscal, pequeño, sí, pequeño, de 3 puntos.
Y sin embargo tenemos que bajar la cabeza y cumplir lo que nos ordena el Fondo Monetario Internacional. Y como no nos animamos con ninguno de ellos porque son demasiado grandes, entonces nos animamos con 7 mujeres, a las que detenemos, a las que encarcelamos, a las que trasladamos hasta la cárcel de Saiza. Esto es de una humillación humana que no merece ser analizada. Nadie puede mover fuerzas de la defensa nacional para un episodio tan lamentable, tan degradante que hasta la propia fuerza oficialista recoge un montón de opiniones adversas, incluso en la Cámara de Diputados, donde dicen un conjunto muy grande de diputados del Frente de Todos, repudiar el violento y desproporcionado operativo desplegado por la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad para desalojar a la comunidad mapuche de sus tierras ancestrales. Bueno, es un síntoma de dignidad, pero muchachos, no alcanza con eso. Ustedes son gobierno. Tienen que hablar y plantearle al gobierno, los diputados y senadores que no acuerdan con esto, tienen que tener la valentía de hacerlo. Yo he tratado de comunicarme con quien presidía el INADI, la institución que trataba estos temas, no voy a dar el nombre, pero es como que corre el cuerpo porque quería que nos lo explicara alguien que está compenetrado en esta materia. Yo no sé si se le cae, ya no está, lógicamente, no sé si se le cae la cara de vergüenza o qué, pero no nos ha dado la cara. No nos ha dado la cara. Y lamentablemente quien da la cara, que es Aníbal Fernández, heredero de las prácticas de Patricia Bullrich, autoritarios, que creen que de esa manera van a ganar el voto, porque efectivamente puede ser que lo ganen, porque han exacerbado el ánimo de la gente contra el peligro de los mapuches, e incluso aparecen mapas donde los mapuches podrían tener 1 millón de kilómetros, podrían estar reclamando 1 millón de kilómetros cuadrados de la Argentina. Usted imagínese que con 100.000 personas, es decir, con un habitante cada 10 kilómetros cuadrados, ¿qué van a ocupar 1 millón de kilómetros cuadrados de la Argentina? Es mentira, son todas acciones psicológicas de prensa que se usan para demonizar a nuestros pueblos originarios. Y esto es lo que ocurrió acá, como ayer ocurría con los COM allí en Formosa, o como ocurrió con otras comunidades en Chaco, en Salta, en todos los lugares donde hay intereses multinacionales que quieren avanzar sobre nuestros territorios y terminan, lógicamente, poniendo de su lado a los gobiernos.